Que según yo sí debería grabar. Ya explica ahí sobre el circuito nomás. Miserable emisión. Ahora. Ya, entonces, bueno, asumo que se me escucharon. Estábamos en esto. Nos piden encontrar el vector, pero nos piden encontrar el valor de la velocidad media en este intervalo y esta gráfica representa cómo cambia la velocidad de una partícula respecto al tiempo. Entonces podemos encontrar esa velocidad media en base a definición. Velocidad media es igual al desplazamiento sobre el tiempo, recordando que ambos son vectores. Entonces, ¿qué más teníamos? Nada, teníamos que el desplazamiento se lo puede hallar de dos maneras. Aquí encontramos un comportamiento, aquí encontramos otro comportamiento. Como podemos ver, la velocidad tiene una inclinación, pero esta inclinación es constante. Entonces aquí tenemos aceleración 1, aquí tenemos una aceleración 2, aquí tenemos una aceleración 3. Entonces se puede determinar cuánto vale cada aceleración en base a escribir ecuaciones de desplazamiento para cada intervalo, pero no conviene porque es complicado, toma tiempo y además de que, por la definición, sabemos que el desplazamiento es la integral de la velocidad respecto al tiempo, es decir, es el área bajo la curva esta. Entonces lo que hicimos fue olvidarnos de estas ecuaciones que se pueden generar y nos fuimos por las áreas. Entonces dijimos que este era el área 1, este es el área 2. Entonces, como podemos ver, el área 1 es positivo, lo que implica desplazamiento positivo, y el área 2 es, está bajo la curva, es área negativa. Entonces representa desplazamiento negativo. Entonces calculamos cuánto vale el área 1, cuánto vale el área 2, siguiendo la definición, hicimos la resta y nos quedaría entonces que la velocidad media es de 1.1 metros por segundo. ¿Ya? Eso fue todo. En la pregunta seguimos con la siguiente. Ahí está, literal B. No estoy hablando piedras. Entonces, vamos con este de aquí. Este es malditamente hermoso. Este juega con la definición de trabajo. ¿Ya? ¿Qué tenemos? Tenemos un gráfico de energía potencial respecto a X y nos piden encontrar cómo es la fuerza que genera esa energía potencial. Como se pone en cuenta, tenemos energía, tenemos fuerza, tenemos X, pero no hay una relación aparente entre estos gráficos. Entonces, ¿qué toca hacer? Como estoy diciendo, generar la definición. La definición. ¿Cuál es la definición aquí? Tiene que ver con el pensando. Yo me acuerdo algo de U respecto a X y ya. Pero me acuerdo que a veces jugaba con integrales también, si no estoy mal. El trabajo era menos el cambio de energía potencial, si no me equivoco. Tenemos trabajo es igualdad menos cambio de energía potencial. ¿Ok? ¿Qué pasa con eso? Igual sigue sin servir. No tiene ningún objetivo. ¿El trabajo qué era? El trabajo es fuerza por desplazamiento. Eso, la definición de trabajo que es igual a la fuerza por desplazamiento. ¿Cuándo aplica? Cuando esto es constante y el desplazamiento también es constante. Aquí algo es constante, no es constante, es cambiante. Entonces, ¿qué toca usar? Toca usar la otra definición de trabajo. Tenemos entonces que trabajo es igual a la integral entre fuerza y desplazamiento. ¿Ok? Si estamos diciendo que el trabajo es la integral de fuerza por desplazamiento, a su vez el trabajo es igual a menos el cambio de energía potencial, ¿qué relación de fuerza podemos encontrar? La fuerza que va a ser igual respecto a el cambio de energía potencial. Va a ser constante. Vale. Ahora, La fuerza es variable. Pero ¿cómo justificas que es variable? Lo que te importa aquí es encontrar una gráfica que se asemeje a lo que tú estás diciendo. El problema es que tú no sabes todavía qué estás diciendo. No tienes una expresión que diga fuerza es igual a tanto. claro, Entonces hay que hacer, generar esa función. Tenemos aquí integral es igual a algo. ¿Cómo nos deshacemos de una integral? derivando. Derivando. Ajá. Tenemos entonces que fuerza sería igual a la derivada de la energía potencial respecto a la posición. Este es con el menos que está por delante. Entonces, ya tenemos algo con que comparar. Déjame escribirlo bonito, ¿no? De la fuerza es igual a menos de U para dx. Y si es que no conocemos una función para esto, no nos importa.
Porque nosotros podemos estimar al menos el signo de la pendiente. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es la pendiente para la energía potencial en este tramo? Negativo. En todo ese tramo, en efecto, es negativo. Entonces, la fuerza, ¿cómo sería? Tendría que- Voy a tener. Ya, va a ser decreciente, está bien, porque cada vez se hace menos empinada, Ah, pero ya el símbolo es negativo. claro, sí, pero no sé si está arriba o debajo del eje. No te importa. O sea, no te importa reconocer cuánto vale esto. Tú te preguntas por el signo de la pendiente. Si es que estas cosas, si la pendiente es negativa, tienes un menos afuera de la fuerza, ¿qué debería ser? ¿Positivo o negativo? Negativo. Vale, bien. Ah, Tienes menos y menos. ah, La fuerza entonces tiene que ser ah, positivo. positiva. Es Claro, decir, te refieres que, claro, la pendiente de esto es negativo más el claro, negativo del otro. por el negativo que está afuera. No más. Ok. Tienes la pendiente negativa para este primer tramo. Y más, todo está de aquí de bajada, de bajada, de bajada, como las calificaciones. Entonces, ¿qué pasa? Estamos multiplicando ese gradiente negativo por negativo de afuera. Eso que usted dice. Dice, bro, en el primer tramo, la fuerza tiene que ser positiva. Sí. Entonces, ¿cuál de estas funciones tiene, pero cuál de estas gráficas tiene la fuerza positiva en el primer tramo? ¿Cómo definimos que es positiva para empezar? Tiene que ser, yo diría que está, si dicen que tiene que ser así, tiene que ser entre B y D, porque la pendiente A y C es, Ya, una vez más, no nos importa la pendiente, estoy diciendo fuerza positiva. Tienes $1, tienes $500, tienes 1000. ¿Todos son buenos o son malos? Para hacer la comparación, tienes deuda de $5, tienes deuda de $500, tienes deuda de $1000. Eso se entiende que son malos porque están en negativo. no, Los que tienes inicialmente son buenos porque son positivos. No te importa qué valor tienen, solo en qué parte de la recta están ubicados. ¿Están en la parte positiva o en la parte negativa? Dicho eso, ¿qué estamos buscando? Estamos viendo cuál de estas gráficas tiene la fuerza positiva en el primer tramo. Solo que está arriba. No te importa qué valor tiene, no te importa qué pendiente tiene, solo estás viendo que sea positivo. ¿Cuál de estas gráficas tiene fuerza positiva desde arriba? Esta, ni burger. no. Fuerza empieza negativa, no me importa cómo se comporta después, pero como es negativa al inicio, se va. ¿Qué pasa con esto? Si bien las gráficas están limitadas, podemos intuir que esta se va para arriba. Sigue suavemente, ¿no? Entonces, esta sí empieza como positiva. Entonces, esta puede ser una respuesta. Veamos qué pasa con la B. La B también tiene un tramo que es positivo aquí arriba. ¿Pero es el tramo inicial? No. Entonces, corresponde a lo que estamos diciendo que empieza con una parte positiva. Tanto esto también se va. ¿Qué pasa con A en cambio? ¿Qué pasa con A? También empieza positiva. ¿No? Entonces, este también puede ser una respuesta probable. ¿Estamos bien con ustedes dos? Luis, tú sí. Lord, entonces. Virtual, confirmen. Deja su madre, asumo que sí. Sí, estos gráficos es lo que más joden en el capítulo de energía. Es lo que te estaba diciendo. Aquí tú no sabes qué valores tiene, porque literalmente no tienes valores en tu recto. Lo único que ves es un comportamiento. Entonces, lo que sabemos es que para el primer tramo, el gradiente, no me importa qué valor es, pero siempre es negativo porque está de bajada. Entonces decimos que la primera parte de la función tiene que ser positiva por esta relación. Claro, una afuera y aquí afuera. Ujú. Entonces, por eso nos quedamos solo entre A y C. D y B se van, ¿por qué? Porque ambas empiezan con negativo. No sirven, no están de acuerdo con lo que estamos estableciendo. Entonces, sácate tú, sácate tú. Belleza. ¿Qué nos queda hacer ahora? Vamos en cuenta, esa primera definición ahí se muere. No tiene nada más que hacer. ¿Qué nos toca hacer entonces? Nos toca seguir viendo el resto del gráfico. La pendiente en el primer tramo es negativa. Belleza, ya definimos eso. Ten en cuenta que hay básicamente 4 tramos, ¿no? Este es el primer tramo, este es el segundo tramo, este es el tercer tramo y este es el cuarto tramo. La pendiente, una vez más, en el primer tramo es siempre de bajada. Aquí en la parte más baja la pendiente es 0. Entonces, aquí es 0. ¿Qué pasa aquí arriba también?
Ahí también es 0. Aquí abajo también es 0. Entonces, si es que la fuerza es una gráfica de la pendiente, ¿cuántos cortes con X debería tener? 3. ¿Por qué 3 cortes? En ese punto tiene que ser cero. Que es 0. Tiene que llegar al eje. Sí, son las raíces de la función básicamente. Es como tener esto aquí. Como que tengamos un X al cuadrado menos, no sé, se me ocurre menos 3. ¿Cuántas raíces tiene esto? Sería un X cuadrado. Está aquí en 0, pero si le aplico un desfase hacia abajo, entonces haría así. Tiene 2 cortes en X. Ya, es lo que estamos diciendo aquí. La pendiente, la gráfica del pendiente se hace 0, hay 3 pendientes 0. Si la fuerza es una gráfica del pendiente, ¿qué pasa? Debe haber 3 cortes con X. De estas dos gráficas que nos sobraron, ¿cuáles son las que tienen 3 cortes con X? La primera. La primera tiene 3 cortes, entonces, por esa definición de los cortes, esta sería la correcta, la segunda no. Pero, ¿de qué otra forma lo podemos ver también? Dividimos en tramos para también ver cómo varía la pendiente en esos tramos. ¿Qué pasa con el segundo tramo? ¿Qué pendiente tiene? Positiva. No es más, valores no me importan, pero pasa que siempre está de subida. Entonces, aquí tenemos pendiente positiva. Tercer tramo, ¿qué tenemos? Pendiente positiva o negativa. ¿Cómo? En el tercer tramo, Ah, negativa. negativa también. Cuarto tramo, positiva. Entonces, la fuerza, ¿cómo se vería? Primer tramo otra vez, sería menos por menos, nos da Más. tramo positivo. Segundo tramo sería Negativo. negativo, tercero positivo, cuarto negativo. Negativo. Entonces, ¿qué es lo que esperamos otra vez ver en la ecuación, ver en la gráfica de fuerza? Ver este comportamiento, que la fuerza esté sobre X, es decir, que sea positiva, que esté luego debajo, luego de arriba y por último abajo hasta el infinito. Entonces, siguiendo con eso, ¿qué pasa? Vemos aquí la ecuación. Vemos el primer gráfico. Como ya dijimos, el primer tramo, en efecto, está sobre la parte de 0, entonces es positivo. ¿Esta parte en dónde está? Está debajo, entonces es negativa. La tercera parte, asimismo, está sobre el eje 0, entonces también es positiva. La última parte es negativa, entonces, ¿concuerda o no concuerda con lo que estamos diciendo aquí de la fuerza? Concuerdan todos los signos. No tenemos parte positiva, negativa, positiva, negativa. Entonces, confirmamos y reconfirmamos que esta de ahí es la correcta. Pero comparemos también con la de abajo. Ya que es lo que habíamos dicho, esta de aquí de abajo también era una solución probable porque cumplía menos con la parte de que la primera zona era positiva. Entonces, sigamos. Primera parte positiva. Segunda parte, como podemos ver claramente, es negativa. La tercera, ¿qué pasa? Es toda positiva. La última, la cuarta sería negativa. Y hasta ahora está bien, ¿no? Más menos, más menos. Pero hay un último pedazo de función que se va a estar infinito. ¿Qué pasa con ese pedazo de función? ¿Qué símbolo tiene? Final. Sí, sería positivo. ¿Nosotros cuántos tenemos aquí? Tenemos solo 4. Aquí se generan 5 zonas, aquí tenemos 4 zonas. Entonces, ¿está bien o está mal? Estaría mal porque nosotros no tenemos tantas zonas. Hay una de más. Entonces, esta se va. ¿Sí? ¿Quedó claro el gráfico este de potencial gradiente? Confirme. Cuando tú hiciste trabajo igual a fuerza por desplazamiento, y eso solo para trabajo constante, Para fuerzas constantes. trabajo igual a diferencia de energía potencial, eso también aplica para fuerzas variables. Sí, Eso por eso es igualdad. claro. Más que cambio sería para U en sí. Y por eso aquí cuando lo reemplacé era con U. Pero, ajá, funciona. Bueno, lo más importante es recordar la definición del trabajo. Y algo ustedes toman en su examen, ¿no? Con un resorte de energía potencial variable, perdón, de K variable. No, bueno, sí, sí. Sí. No. Sí, hicimos una vaina de esa para el primer parcial, si no me equivoco. Yo creo que sí pusieron buenas claves para decir. Sí, está bien. Bueno, una vez más, estamos bien con esto. Porque en cuenta, toca usar la definición nada más. No, no podemos usar esto de fuerzas por delta X. Entonces, listo, estamos bien con eso. Déjame ver si esta vaina cargó. Y eso. Estamos bien. Eso carga por un lado, déjame ver.
La pregunta de esto, ¿se cuenta? Una vez más que está comprobando, es la. Vamos bien. Siguiente. Omitan que la respuesta está ahí. Ya. Primero, es normal asustarse con este ejercicio. ¿Qué es lo que vemos? Vemos órbitas. Está bien, vimos el capítulo de gravitación. Como dije, el estudio de gravitación fue algo bastante chile en comparación a lo que nosotros tuvimos. Nosotros, antes, en 2018, hasta 2018, perdón, teníamos un capítulo entero de gravitación. Entonces, ese gráfico de ahí, ¿qué es lo que pueden ver? Tiene tres zonas, ¿no? Zona blanca, zona gris. ¿Qué representa esto? Representa el desplazamiento de un cuerpo en una órbita. ¿Qué representan esas zonas sombreadas? Representan áreas recorridas. ¿Esto por qué sirve? Porque las leyes de Kepler nos dicen que un cuerpo en órbita recorre áreas iguales en tiempos iguales. Sabiendo eso, porque se supone que leyeron el libro para que tu gravitación, y se menciona todo esto, va a decir, mira, eso no me enseñaron, ¿cómo carajo resuelvo eso? Ya, el punto es no dejarse influenciar por el gráfico. Omitamos el gráfico, no nos importa, no nos sirve. ¿Qué tenemos? Tenemos un cometa, va a una órbita elíptica, está bien, no pasa nada. Y nos preguntan en qué punto hay mayor momento angular. ¿El momento angular qué era? Nosotros sabemos que el momento angular es igual a, pero momento angular, L es igual a momento de inercia por velocidad angular. Es la definición. ¿Cuándo cambia esto? Esto cambia cuando el momento de inercia aumenta o disminuye, y también cuando la velocidad angular aumenta o disminuye. Cuando nosotros tenemos este tipo de sistemas, esto sí pasa. Fíjense solamente en el momento de inercia. Aquí tenemos una masa, el cometa, una distancia r, se eleva al cuadrado, belleza. ¿Qué pasa con esta distancia r? ¿Es la misma o no es la misma? Es más pequeña. Entonces, ¿qué pasa con el momento de inercia? Disminuyó, va a ser menor. Pero hay algo que haga torque aquí. Hay algo que haga torque aquí. ¿Tienen alguna fuerza que esté empujando al cometa? No. Veamos entonces respecto a qué punto sería torque. Respecto a qué punto gira el cometa. ¿Cuál es el pivote? Sería el Sol. Entonces, básicamente tenemos como una barra. Tenemos punto de giro, tenemos la barra esta, y para hacer un torque que debe pasar, debe haber alguna fuerza, o inclinada o recta, que esté empujando eso, ¿no? Porque tendríamos fuerza, tenemos distancia, entonces genera un torque. ¿Hay alguna fuerza ahí? Estamos en gravitación. ¿Cuál es la única fuerza que existe en gravitación? Sería el peso, ¿no? ¿Qué pasa con el peso? ¿Qué es lo que es el peso? En este punto, el radio es esta línea de aquí, ¿no? ¿El peso hacia dónde va? ¿Va hacia abajo? Me mato, loco. ¿El peso va hacia abajo? ¿El peso qué era? Era la atracción entre dos cuerpos. Los dos cuerpos son el Sol y el cometa. ¿Hacia dónde se atraen? El uno al otro, no están como el sticker de Gabriel ahí. Simón, entonces, ya, tío, vamos a matarlo ahorita. Están como el sticker de Gabriel. Entonces, ¿qué pasa? El Sol se siente atraído al cometa. El cometa se siente atraído al Sol. Este sería el peso. ¿Y qué pasa con el peso? ¿Hace torque o no hace torque? ¿Y por qué no hace torque? Es colineal con el radio. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? La única fuerza que está metida no hace torque. Tenía una sola miserable emisión y no la cumplió. Entonces, ¿qué pasa? El torque, la única fuerza que si el peso es cero, entonces, ¿qué implica torque cero? Ajá. La definición, ¿no? El torque es el cambio de momento angular respecto al tiempo. Entonces, como esto es cero, implica que de cero, entonces
El inicial es igual al de final. Por lo tanto, ¿qué pasa? No hay mayor, no hay mayor, no hay mayor. El momento de inercia, pero el momento angular se mantiene constante en todos los puntos. ¿Ya? ¿Ahí está bien? ¿Está claro? ¿Preguntas? ¿Sí? Ok, entonces, nada. Pues, no se dejen comer por el gráfico. Ya lo mandé, está en el grupo. Aquí en cámara no se puede apreciar. Ahí está el sticker de este man. Más a la derecha. Más a la derecha, sí, sí. Déjame subir de ello. Ajá, así está así está la fuerza de atracción entre el planeta y entre cometa y el Sol. Uno apuntando al otro, no hacia abajo. Simón. Explicaciones de Burger, loco. Lo importante es que entendieron el concepto. ¿Estamos bien con eso? Confirmen. Podemos decir que la velocidad angular es igual a la velocidad sobre el radio, ¿no? La velocidad angular sería igual a, déjame ver. No, momento angular sobre momento angular. Ah, velocidad sobre el radio. Sí, se mantiene. La definición esa sí se mantiene. Sería velocidad tangencial, ¿no? Puede llegar a, siento que como aumenta cada la velocidad angular, y aumenta la inercia. O sea, la angular disminuye por el radio y la inercia aumenta. Sí. En todos los puntos pasa lo mismo, y el cometa se conserva. O sea, podría usar Claro. ese Una concepto. cosa aumenta, la otra disminuye. ¿Ah? ¿Qué tal, loco? Física. Sí. Sí, estamos bien. Entonces, esa es otra forma de verlo. Ya estábamos diciendo que el momento de inercia disminuye. Pero a medida que llega aquí, ¿qué pasa? Va cada vez más lento, pero va más rápido, porque está más cerca. Entonces, miren esto como que fuera velocidad de escape. Si es que está cerca, ¿qué tiene que hacer para escapar? Tiene que ir más rápido, no es a man tóxica, te estás jalando, ve acá, no, vas corriendo más rápido. Entonces, ¿qué pasaría? Cuando estamos aquí cerca, el momento de inercia disminuye, porque no es más, se reduce el radio. Lo que tiene que pasar con la velocidad angular, tiene que aumentar, de forma que este sistema permanece constante. Ujú. Puedes verlo de dos formas. ¿Ya? ¿Estás bien? Ahí está la tóxica. No te expongas. Ya. Entonces, nada, vámonos con esta de aquí. Belleza materiales. ¿Qué encontramos? Pura teoría. Simón. Teoría que una vez más ya haría en la clase maldita esa de 2 horas. Entonces, vayan a verla. En tal caso, ¿qué tenemos? Como les he comentado en esa clase, lo único con lo que nosotros podemos trabajar realmente es con el módulo Young, solo con la parte elástica, porque en zona plástica no se conoce nada. A lo mucho, lo que podríamos hacer aquí es, no sé, te dice, vamos a poner un ejercicio, ¿ya? Tenemos una variedad de longitud inicial de unos 0.75 metros. Tiene un módulo de Young de, vamos a ponerle 4 megapascales, MPa, MPa, ¿sí? Si tiene un límite elástico de, ¿cuánto puede ser? Vamos a ponerle de 300. Es súper pequeña esta vaina, es la idea. Vamos a poner 300 pascales y vamos a poner que lleva una deformación de fallo de 10%. Entonces, con esos datos se dice, se deja reposar por bastante tiempo la varilla, entonces determine cuál es el punto final de la varilla. Demasiado extenso, entonces primero hagamos lo que está arriba y luego nos metemos con esto de aquí abajo. ¿Sí? En tal caso, como estaba diciendo, lo único con lo que nosotros podemos jugar realmente en la gráfica es con el módulo Young. El módulo Young que representaba para la gráfica representa solo la pendiente de la zona lineal. Claro. Básicamente porque aquí esta vaina, aunque no parezca tanto, es una curva, entonces no tiene pendiente. Hicimos, se puede sacar derivadas, que es lo que han visto en cálculo, usar una pendiente herramienta ahí, pero no es la idea. El módulo Young es solo para la zona lineal. Entonces, vemos que la zona lineal llega hasta aquí para el material B, la zona lineal llega hasta aquí para el material A. Entonces, nada más recordando que el módulo Young es la pendiente, es
decir, delta esfuerzo sobre delta deformación. ¿Cuál de estas pendientes es mayor? ¿Vale? ¿Por qué? Porque está mucho más empinado que B. Entonces, vemos que el módulo de Young de A es mayor, sería entre A y B. ¿Ok? Veamos qué es lo que pasa con la segunda parte. Nos hablan de ¿es menos dúctil o es más dúctil? ¿Qué era la ductilidad? La ductilidad es la capacidad para deformarse plásticamente. Si nosotros tuviéramos una funda, de hecho, creo que sí tengo. Ah, sí, sí tengo. ¿Qué me acuerdo de qué es? Es una media. No, Una media no la voy a dañar. capacidad para formarse plásticamente. Sí. ¿Qué tanta capacidad tiene para deformarse plásticamente? Alguien tiene una mascarilla que no le sirve. Porque. Ah, no, veis, no, tranqui, sí puedo dañar la funda. Yo no encontraba mi bolsito de monedas, lo encontré una miserable funda en la mañana. Ah, confirmo, a la una saga. Sí. Entonces déjenme cambiar esto. Ya, madre, es que ayer estuve cortando conchas, me jodí la uña. Pero cuando abre las conchas, déjenme. ¿Estamos viendo? Ya. Estamos en la parte de utilidad, ¿no? La utilidad es esto, es la capacidad para estirarse en zona plástica. Como podemos ver, esta cosa no tiene mucho, pero fue por la velocidad. No, como pueden ver, se está estirando, se sigue estirando, sigue estirando. No se ha roto, bueno, no se rompía. ¿Qué pasó? Se estiró bastante. Es bastante dúctil. Entonces eso, el que es más dúctil es el que tiene más tramo dúctil. Entre estos dos, ¿quién tiene más tramo dúctil? Ambos empiezan relativamente en la misma zona. No, empiezan el comportamiento no lineal. Pero ¿qué pasa? Que tiene todo este cachito más. Aquí es como te dice, fue un beso. Y esto fue lo que viene después del solo ese beso. Entonces, oye, la primera parte es de especial, empiezan muy cercanos el uno del otro. Pero después, ¿qué pasa? B le gana. Entonces, B es más dúctil, por lo tanto, A es menos dúctil. La respuesta sería la A. ¿Ok? Ahora, ¿qué tipo de material sería el menos dúctil que existe? Estamos diciendo que la ductilidad es qué tanto de espacio tiene la zona dúctil. ¿Cuál sería el que tiene menos zona? Que sea sumamente pequeño. ¿Sí lo sé? No, el acero es dúctil. Algo insólido. Ya digo que los sólidos realmente no existen. ¿Qué cosa? Plástico. No, un plástico no. Todos los plásticos tienen comportamiento dúctil hasta cierto punto. Chama, quería algo de vidrio. No tengo nada de vidrio aquí. Realmente vidrio. El vidrio, vidrio, cerámicas, piedras, entre ellas son frágiles. No se ve que se deformen. Tiene una zona útil bastante pequeña, bastante especial. Entonces, la gráfica de esos objeto se ve sumamente lineal. Se termina haciendo una lineal y se rompió esa vaina. Entonces, listo, ya sabemos que es la utilidad, que es la fragilidad. La fragilidad sería lo opuesto a la utilidad, no es la incapacidad de deformarse plásticamente, de deformarse dúctilmente. Entonces, nada, pasando a eso, podemos decir que yo les planteé ahí abajo. ¿Qué les estoy pidiendo? Estoy pidiendo calcular cuánto mide esa varilla después de que se la deja descansar después del fallo. ¿Qué pasa con eso? Como ya les había explicado, todo material tiene la capacidad de recogerse. ¿Por qué? Porque tiene forma plástica, pero tiene zona elástica. Entonces, ¿es como esto? ¿Qué pasó? Ten en cuenta, yo lo rompí y ¿qué pasa? Pinto otra vez. Llegó hasta acá más o menos y se recogió. ¿Por qué se recogió? Porque todavía se comporta como un plástico. Está dañado, sí, porque ya tiene deformación dúctil, deformación plástica, pero sigue comportándose como un elástico en cierta parte. Como una relación. Daña el corazón, pero o sea, todavía jalas un poco, te arriesgas. Entonces, ¿qué pasa? Este material se rompió con 10% de deformación, pero ese 10% de deformación, ¿a qué corresponde? Corresponde a lo que todavía está sano, a la zona elástica, más la deformación plástica. Si sana este pedazo, ¿con qué se queda?
seguir solo con la deformación plástica. Y esa es la definición. Entras en zona de formación plástica. ¿Con qué te quedas? Con lo que deformaste plásticamente, no con lo que formaste elásticamente. ¿Sí? Entonces vamos a resolver. ¿Sabemos en qué porcentaje se deformó elásticamente? No. ¿Pero qué información nos dan? Nos están dando el esfuerzo elástico, el esfuerzo máximo elástico. ¿Esto qué implica? Este esfuerzo es, nos determina la zona elástica. Cuando se tarea, o sea, el experimento. No. Esto te dice, hasta aquí se deformó elásticamente, hasta aquí sano. Ah, ya. A partir de eso, todo el daño que le hagas es permanente. Después una relación tóxica. La primera parte es bonita, luego te empiezas a joder, y eso es lo que ha hecho el daño. Llorando, ahorita no. En tal caso, tenemos que averiguar cuánto vale la zona esta de elástica y luego encontramos cuánto vale la plástica, ¿ok? Listo. Entonces, siguiendo la definición del módulo de Young, ¿qué sabemos? Sabemos que Young es igual a el cambio en esfuerzo sobre el cambio en deformación. Además, es una pendiente cualquiera. En este caso, la pendiente ¿a qué zona corresponde? El esfuerzo final sería el esfuerzo a la zona elástica, ¿no? Serían los 300 pascales. Vamos a poner 3000 porque esta vaina se va a descuadrar bastante. 3000 pascales menos el inicial, que sería, ¿cuál es el esfuerzo inicial? Es 0. Si estamos buscando la formación de la zona plástica, si estamos buscando el módulo de Young de la zona elástica, ¿qué pasa? Realmente puedes coger cualquier tramo. Puedes coger este punto y este punto, y sacas la pendiente, o este punto y este punto. ¿Cuál es el problema? ¿Tú conoces cuánto carajo vale eso? No conoces cuánto vale ese esfuerzo, no conoces cuánto vale este otro esfuerzo, no conoces cuánto esta formación y esta otra. Ajá, entonces, coges los dos extremos. ¿Cuáles son esos dos extremos? El punto inicial y el final, que realmente sería el punto final, es lo que estamos buscando. ¿Cuál es la formación de elástica o cuál es la formación elástica máxima? Con el esfuerzo elástico máximo que conocemos. ¿Y qué otro punto conocemos? El 0, 0. Entonces sería menos el esfuerzo inicial, que es 0, pero la formación final, que sería la elástica, menos la formación inicial, que sería otra vez 0. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos cuánto vale la deformación elástica. Tenemos la deformación elástica, vale esos 3000, que son esos 3000 pascales sobre el módulo que da 4 megapascales, que sería 4 por 10 a la 6. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos? A ver cuánto sale esto, y si me da mal, le quito un poco de la deformación a esto. Creo que va a ser demasiado. En este caso, no, hay que dividir 3 para 4, sería 75 algo. Confirma cuánto sale. Una misión lo que gané. 7.5 por 10 a la menos 4. 7.5 por 10 a la menos 4. Pero este está haciendo más, esto no es un porcentaje, no es lo que tenemos acá. ¿Qué implica? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué es el porcentaje? El porcentaje es otra forma de representar decimales. Esto además es un decimal. Esto representaría 0.007, bueno, uno más. 0.75. 10%, ¿cuánto representa? Eso, sí. Es decir, que sería 0.1. Entonces, vamos a ponerlo como 1% nada más, que igual está bastante. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos que el esfuerzo final sería, ajustándolo, 0.01, ¿verdad? Como decimal. Y este 0.01 es igual a ¿qué? La deformación elástica más la deformación plástica. ¿Qué es lo que estábamos buscando? Buscando cuál es el efecto final de la variable. Como dijimos, sería esto. O sea, la deformación con la que se queda. Entonces, nos toca hacer encontrar cuál es la deformación plástica. ¿Sí? Nada más eso. Entonces, ¿qué decimos? Decimos, entonces, deformación plástica
corresponde a 0.01 menos deformación elástica. Eso sería igual a 0.01 menos 0.00075. Veamos cuánto da eso. Nos da 9.25 por 10 a la menos 3. ¿Ya? ¿Qué sigue después de esto? ¿Qué es lo que habíamos dicho? Habíamos dicho que la longitud final, o mejor dicho, de forma general, sabemos que deformación es cambio de longitud para la longitud inicial, ¿no? ¿Ok? La longitud final aquí, ¿dónde está metida? Aunque nos piden longitud final, no sabemos todavía qué ecuación nos sirve para generar longitud final. ¿Qué tenemos encima de esa fracción? Tenemos delta L. ¿Delta L es qué? N menos inicial. Ahí está metido lo que estamos buscando. Es decir, esto sería igualdad. Longitud final menos longitud inicial. Todo sobre longitud inicial. Entonces, tenemos que longitud final sería igual a longitud inicial por deformación. Longitud inicial, que sería lo mismo que longitud inicial por 1 más la deformación. Esta es la ecuación que vamos a emplear. Pero una vez más, que nosotros estamos buscando saber con cuánto se queda. Para hacerlo de forma análoga, tenemos una prenda. No, estúpidamente vamos a la tienda de MrBeast, compramos algo que vale $100. Un cochino abrigo. Y un servidor por aquí. Ya, no, el traje no sale, cuesta 45 nomás. No más. En tal caso, este es el gasto que hacemos. Pero nos dicen que hay un descuento del 25%. Entonces, ¿qué pasa? Este es el gasto que nosotros hicimos. Esto corresponde a la deformación final. ¿Qué pasa? Nos recuperamos un elástico. Nos recuperamos el descuento. Sería esto menos 25%. Entonces, ¿cuánto es el daño permanente de nuestra billetera? No perdimos $100, no gastamos $100. ¿Cuánto gastamos realmente? Gastamos solo 75. Es lo que estamos haciendo aquí. Ver cuánto realmente fue el daño, que sería solo lo que fue permanente, no lo que nosotros recuperamos por medio de la parte elástica, que serían los descuentos. ¿Ok? ¿Se entendió mejor ahí? Aquí. Ahí sí, no, es esencial. No, porque no estoy en la cámara y no se ve. Por eso me la hice. ¿Qué parte no entendiste? El descuento es qué tanto se te regresa. Entonces, la analogía fue, el descuento es la parte elástica, es lo que se te regresa. Entonces, con lo que tú te quedas, el daño final, el gasto final que tú hiciste realmente, fue 75, que fue el daño permanente. Es lo que le está pasando ahí a la variedad esa. Se deformó hasta un 1%, pero ¿qué pasa? De ese 1% se le regresa un pedacito que es zona elástica, y lo que te queda, sí es el gasto final, esto de deformación final. ¿Está mejor ahí? Claro. ¿Sí? Belleza. Entonces, listo. Ya sabemos cuánto vale esto. O una vez más, la deformación final plástica. Entonces, nada, la longitud final sería igual a 0.75 por 1 más. Es ahí. Realmente es súper pequeño. A ver si le meto otra cosa. Si lo hubiera dejado como... si hubiera dejado como un 10%, ¿cuánto cambiaría eso? Y sería apreciable, ¿no? Algo. 0.1 menos 0.00075. Digamos, si es que pusiera la deformación inicialmente, que era un 10%, nos daría que eso sería 0.099, casi 0.1, entonces ya se ve más apreciable. Entonces, otra vez, el final sería 0.75 por 1 más la deformación permanente. Entonces, tendríamos que la final sería de 0.82 metros. ¿Qué podemos ver? Podemos ver que la varilla esta
estiró permanentemente 7 centímetros más. ¿Está bien ahí? ¿Está claro? Que como de la funda que está toda destrozada. Antes medía, no sé, creo que esta es la longitud original de esta vaina, pero la estuve estirando tanto que pasó, me rompió obviamente. Pero más lo que pasa, más se deforma plásticamente, entonces al final tiene la longitud mayor que la inicial. ¿Por qué? Porque se quedó con deformación permanente. ¿Está bien? Sí, eso. Entonces, preguntas con esto. Solo le cambiaste el final, pero para que le cuadrara el final, ¿no? No para que se fuera apreciable. Ah, claro, porque le cambiaste 0.1. Sí, la otra vez lo puse como 0.1, que al inicio, el 10%. Ah, o sea, habías puesto el 0.1%. Sí, man, me importa pendejo. Tiene que meterle más para que se aprecie. El caso, estamos bien con esto. Sí, eso. Ok. Nos vamos con otra cosa más de este mismo examen. ¿Qué está acá? Aquí. Otra vez, recuerden, la parte de Euclid representa qué tanto tiene estas curvas raras. Entonces, listo. Vamos con esta. Listo. ¿Qué tenemos? Tenemos dos objetos A y B. Nos dicen que son de igual volumen. Están suspendidos en esa balanza. Imagínense que no nos dicen que el uno es el doble del otro y un brazo de palanca es el doble del otro. Simplemente guíense con el gráfico. Tenemos una instancia de aquí, una instancia 2D del otro lado. El sistema, como pueden ver, está horizontal, está en equilibrio. ¿Qué pueden intuir de eso? Los pesos son iguales, las masas son iguales. ¿Cuál sería más pesado? ¿Ah? ¿Por qué? Porque para el sistema está en equilibrio, las balanzas no funcionan realmente porque los pesos son iguales. Las balanzas funcionan en base a torques. Entonces estamos diciendo, esto está en equilibrio porque aquí tenemos la masa, entonces tenemos el peso de A. Tenemos B, entonces tenemos el peso de B. Si vemos la varilla, ¿qué siente la varilla? La varilla siente a una instancia de la izquierda el peso de A la derecha siente 2D, está el peso de B. ¿Qué más encontramos? Esta varilla no se cae para abajo, ¿por qué? Porque está siendo sostenida por una tercera cuerda. Si aquí siente una tensión. Respecto a fuerzas, está en equilibrio, pero no conocemos cuánto vale el peso de A, no conocemos cuánto vale el peso de B, no conocemos cuánto vale la tensión. Y no nos importa. Entonces nos vamos a torque, ¿qué ocurre? Hacemos sumatoria de torques respecto a ¿qué punto? Respecto a tensión, respecto a cero. Recuerden que siempre hay que poner respecto a qué punto hacen torque ustedes en la parte de equilibrio. Entonces, listo, hacemos sumatoria de torque respecto a ese punto. Positivo antihorario. ¿Cuál sería el torque positivo? ¿Cuál quiere hacer que el sistema gire de manera antihoraria? Ah, no, está jalando en ese sentido. Entonces tenemos peso de A por D menos el peso de B por 2D igual a 0. Como pueden ver, no nos importa conocer esto. Tenemos entonces peso de A menos 2 veces peso de B menos es igual a 0. Entonces, el peso de A es igual a 2 veces el peso de B. ¿Ok? ¿Estamos bien con eso? Yes. Esto realmente digamos que no sirve. ¿Por qué no sirve? No nos preguntan qué es lo que pasa cuando está en aire. Nos preguntan qué es lo que pasa cuando está en agua. Cuando está en agua, ¿qué sentimos? ¿Qué siente la varilla? Ya, la varilla lo que siente son las tensiones. Claro, Claro, en X no hay nada. claro. Tenemos aquí, vamos a poner tensión varilla. Aquí tendríamos una tensión 1. Tenemos una tensión 2. Ok, está bien. ¿Qué más ocurre aquí? La tensión 1, ¿cuánto vale? No lo sabemos, pero podemos averiguarlo. La tensión 1, ¿por qué existe? Porque está cargando una masa. Entonces, si hacemos análisis de la masa A o la masa 1 que siente esta, primero es una tiene masa, entonces tiene peso. La frasecita. Estamos en un fluido que siente un empuje. Por último,
tiene una tensión, entonces tiene la tensión 1 para arriba. Si hacemos sumatoria de fuerzas en Y, ¿qué va a pasar aquí? Tendríamos virtual. Deja que esa vaina cargue. Simón. Pero no es por el cablecito, loco. No, era el cablecito. Cuando hice el auditorio, conectarme a ese pinche cable que ni siquiera funcionó. Ah, Simón, me cambiaron como que el puerto que tiene la computadora, ya no me coge el cable de mi casa. no, Hacemos la configuración que me hicieron y allá no me reconoce el cable de la casa. Tengo que mandar a arreglar esa vaina. pero el HDMI. El de internet. Ah, no te coge el puerto. Sino con que el puerto ya está ocupado. Tengo que hablar de seguridad aquí en la regla. Pero bueno, ya, se supone que estamos ahí otra vez, ¿no? Sí. ¿Ves? Estamos motor de fuerza en Y igual a 0. ¿Qué siente esa cosa en Y? Siente tensión 1 más empuje menos peso de A igual a 0. ¿Veis? Entonces tensión 1 es igual a peso de A menos empuje. Pregunto, ¿por qué no estoy poniendo empuje de A aquí? ¿Cuándo no se hacen distinciones entre variables? Luis, me confirma. ¿Cuándo no hacemos distinciones entre dos variables? No sé, tensión. Distinción. ¿Cuándo pongo, por ejemplo, empuje de A y cuándo pongo empuje de B? Cuando tengan distinto masa, volumen. Como son distintos valores. Básicamente eso siempre. Cuando tenemos distintos valores, se hace la distinción con letras para representar a qué corresponde. Claro. ¿Cuáles son distintos por el peso? No. ¿De qué depende el empuje? Pero la... Densidad del fluido, ambos están en agua, la densidad de la misma, ambos están en el mismo planeta, gravedad, y ambos tienen el mismo volumen, ambos están totalmente sumergidos, entonces ambos desplazan el mismo volumen. ¿Qué pasa con todo esto? Es igual para A y para B. Por eso no hacemos distinción aquí con empuje de A o empuje de B. El empuje del mismo. Claro, a veces fuera como que tuviera un distinto fluido cada uno. No, ahí sería distinto. De hecho, me estás dando idea para hacer la mega esa. Y esa. En tal caso, la tensión 2 sería. Ah, tengo que hacer ese sistema de polares compuestos. No. Va a estar maldita. En tal caso, sigamos. ¿Qué cosa? Sí. No me tienten, lo voy a hacer igualmente. Listo, entonces hemos encontrado cuánto vale cada tensión. Y eso es porque nos sirve. En la parte de arriba nos están preguntando hacia qué lado gira cuando se lo mete en agua. El giro lo podemos hallar con fuerzas en Y y fuerzas en X. No, ¿verdad? Es con torques directamente. El torque es lo que te genera aquí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Análisis de torque a esta varilla. ¿Qué es lo que siento? Otra vez nombramos este punto sub 0. Esta es una distancia D. Esta distancia de 2D, eso no ha cambiado. Entonces hacemos sumatoria de torques respecto a 0, pero respecto al origen, como sea, es igual a 0, positivo en antihorario. ¿Qué sentimos? Antihorario sería tensión 1 por D, ¿no? Horario, ¿qué sería? Tensión 2 por 2D, nada más. Nos completamos, ponemos la ecuación. Esto es igual a 0. ¿Qué sigue? Otra vez la distancia D se va. Momento por aceleración angular. Ajá. Voy a poner que supuesto y de ahí explico eso. A la mala que nosotros tenemos que la exposición igual a 0, suponemos que está en equilibrio. Aquí vamos a ver que nos va a dar cosas distintas. Entonces ahí vemos que no está en equilibrio y ahí nos ponemos a ver hacia qué lado giro. Por otro lado, no, mira, la respuesta está. Nos dice que está en equilibrio. Si estuviera en equilibrio, ¿qué tendría que pasar? Tendría que pasar que esto efectivamente, después de reemplazar los valores, se hace 0. Si no es 0, ¿qué pasa? Esa vaina no está en equilibrio. Entonces ahí habría que hacer que lado giro. ¿Sí? Fíjese. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos tensión 1 menos 2 tensión 2. Supuestamente es igual a 0. Además, que es nuestro supuesto.
Entonces tenemos en tensión 1, tenemos peso de A menos empuje y menos 2 veces, ¿qué cosa? Tensión 2, que es peso de B menos empuje, y supuestamente todo esto es igual a 0. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos entonces peso de A menos empuje menos 2 peso de B más 2 veces empuje es igual a 0. Este se va con esto, porque cuando estaba en equilibrio en aire, ya habíamos dicho que el peso de A es 2 veces el peso de B. Entonces, reemplazamos aquí peso de A como 2 veces peso de B, y aquí encontramos 2 pesos de positivo, 2 pesos de negativo, y por eso se cancelaban. ¿Ok? En tal caso, ¿qué nos queda? Nos queda menos empuje más 2 veces empuje. Eso dice que nos queda un empuje y supuestamente esto es igual a 0. ¿Está bien eso? No. Sabemos que el empuje es igual a la densidad de gravedad por volumen. La única forma en la que el empuje sería 0 sería si el volumen fuera 0, si es que no tuviéramos nada sumergido. Vemos que no es el caso, entonces esto es cuando en alguna prueba matemática se pone 1 es igual a 0, no son demostraciones malas. No, que realmente están hechas con trampas, por ahí se cancela un 0 sobre 0, un infinito sobre infinito, no se puede. Entonces, ¿qué concluimos esto? Esto es falso, por tanto, no está en equilibrio. Como no está en equilibrio, ¿qué hacemos? Se va a hacer. Y va a tocar ver si que la giro. Entonces, lo que dijo, ¿cómo te llamas, Robert? Osiris. Sí, tú eres Osiris. No, que está encamando que está haciendo cosquillas en la costilla con cuchillo. El sábado, se hace cosquillas con cuchillo. Se quedan las costillas. Bueno, acá le tocaría aplicar torque. Entonces tenemos sumatorio de torque. Que hacemos otra vez respecto a 0 es igual al momento de inercia por aceleración angular. Aquí no nos importa conocer el momento de inercia. Se lo puede hacer. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La varilla esta tiene una masa m. ¿Qué pasa? No se agarra el centro de masa, está desfasado, entonces se aplica teoremas paralelos, pero no nos importa. Lo que nosotros estamos haciendo aquí para definir si es que gira hacia A o hacia B es ¿qué? Si es que gira hacia A, ¿qué sentido de giro debería tener? Antihorario. Entonces, si nosotros ponemos que esta cosa gira en sentido antihorario, que al final el resultado es positivo, ¿eso qué indica? Sí, pero para la ecuación, ¿qué diría? Diría, esto es positivo, el momento de inercia siempre es un número positivo, entonces la aceleración angular es positiva. ¿Qué indica eso? Recuerden que cuando sale algo positivo, significa lo escogiste bien. Le diste bien su sentido de giro, le diste bien su dirección. Es como cuando buscamos una fuerza. Si la fuerza sale positiva, ¿qué decimos? Está bien calculada. Si la fuerza sale negativa, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ir al otro lado. Ajá, entonces, es lo que estamos verificando. Si es que nos da positivo, belleza, gira en sentido antihorario. Si da negativo, entonces gira en sentido horario. Ese es otra vez el supuesto que vamos a verificar. Entonces, lo mismo. Tendríamos tensión 1 menos 2 veces tensión 2. Esto es igual a esto de aquí. Entonces, tensión 1 distancia menos tensión 2. Eso está bien. Entonces, no, bueno, aquí ya no es 0. Pero tenemos D y D, entonces podemos pasar D al otro lado de dividir. Si hace mismo D es una distancia, no afecta. La cosa sería momento de inercia sobre D, aceleración angular. ¿Estamos bien con eso? Sí, lo pasamos ahí, belleza. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos tensión 1, que otra vez es peso de A menos empuje. ¿Qué más encontramos? Esto tiene 2 veces la tensión de 2, que es el peso de B menos el mismo empuje. Esto es igual al momento de inercia sobre D por aceleración angular. Entonces, otra vez repartimos esto. Tenemos peso de A menos empuje menos, no, menos 2 veces peso de B más 2 veces empuje es igual al momento de inercia sobre distancia por aceleración angular. Y otra vez, el peso de A se va con 2 veces el peso de B
Lo demostramos, son iguales, entonces se cancelan entre sí. Y otra vez, ¿qué nos queda? Nos queda menos empuje más 2 veces empuje. ¿Cuánto da eso? Da un solo empuje. Tenemos empuje es igual a momento de inercia sobre distancia por aceleración angular. Digamos que se puede calcular, suponiendo, claro, que hay expresado en términos de la masa de la varilla, la longitud de la varilla, cuánto vale D respecto a la varilla, sería un tercio de L, ¿no? Supongamos que tenemos la masa. ¿Influye en algo en el resultado? No te preguntan con cuánto acelera. Sí, ¿verdad? Sí, ¿para qué lado va? Si gira hacia A o si gira hacia B. Y otra vez, eso terminamos en base al signo. ¿Qué pasa con el empuje? Es un número Positivo. positivo. Momento de inercia, número positivo. La distancia es positivo. Es positivo, entonces, ¿qué pasa? La aceleración angular es positiva, lo que implica que lo que asumimos está bien. Cogida de manera antihoraria, entonces, ¿qué pasa? Gira hacia el lado de A. Ajá. Se inclina hacia el lado de A. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Todo claro? Confirmo, Sirius. A ver, ¿qué pasa, Sirius? Estoy ahí pensando. Hay que explicar las costillas del ejercicio. Al peso de igualdad o sea, no es igual a cero. Puedes usar esa igualdad cuando estás asumiendo el impacto. Claro, es que aquí lo asumíamos, también se puede calcular. Pero aquí como no tienes nada más que moleste, la tensión es igual al peso. Correspondientemente, la tensión de este lado sería igual al peso de A, la tensión de este lado sería igual al peso de B. Entonces, al momento de aplicar torques, aquí tendrías tensión 1, tensión 2. Como son iguales a los pesos, reemplazas pesos y ahí ves la relación de un peso con el otro. Lo que tú dices está bien, sería la parte más formal. De hecho, déjame ponerlo aquí. Tendríamos que esto está bien, sería tensión 1, sería tensión 2. Pero los cuerpos que sienten la tensión 1 hacia arriba y hacia abajo siente el peso A. Lo mismo este otro lado. Tenemos tensión 2, peso B. Como no hay más fuerzas envueltas, tensión 1 es igual al peso de A y tensión 2 sería igual al peso de B. ¿Estamos bien con eso? ¿Sí? Entonces, momento de hacer torques, ¿qué sería? Sería tensión 1 por distancia menos tensión 2 por 2 veces distancia. ¿Pero qué pasa? Tensión 1 es igual al peso de A, tensión 2 es igual al peso de B y fue lo que reemplazamos aquí. Entonces así se halla otra vez la relación entre el peso A y el peso de B. Y lo más importante es que nosotros no dejamos o no buscamos simplemente la tensión. ¿Por qué? Porque las tensiones al final son distintas. Porque te está ayudando en el empuje. ¿Sí? ¿Ya estamos bien ahora sí? Ahora vamos a verlos como que los pesos están en equilibrio. No, aquí los pesos van a estar en equilibrio acá. ¿Pero qué pasa? Aquí tenemos un empuje, aquí tenemos un empuje también. ¿Pero qué pasa? Este empuje está con una estancia de. Olvidemos que está este otro aquí estorbando. Si solo tenemos este empuje, esta estancia de hacia dónde giraría esto, sentido horario, ¿no? Pero ¿qué pasa? Este también existe, tiene distancia Z, tiene el doble de torque que el otro, entonces ¿qué pasa? Le gana y lo quiere voltear hacia el lado de A. ¿Ok? ¿Ahí está bien? ¿Está claro? Ok, eso. Es conceptual. Esta imagen no lo había visto. Una cerbatana, no es un proyectil. Ya, están en una fuerza, seguramente piden velocidad de salida o algo así. Ya está. ¿André de dónde era? De piña. No, pero ese Oro. no es. No, ese no es. Ese es de Amazonía. Yo tenía un pana que era Yantzasa. ¿Cómo? Yantzasa, es rebuscado en el oriente, loco. Ay, más nos jodíamos con todo esto, Simón. En el caso, nada, ¿qué tenemos? Tenemos un lanzamiento de una cerbatana, una persona mete una fuerza, ahí está la expresión,
sobre este dardo de cierta masa, 3 metros de longitud. Entonces, efectivamente, nos piden saber la rapidez del dardo cuando abandona eso. La imagen es un distractor. ¿Qué es lo que está pasando? Nosotros estamos aplicando una fuerza que por sí es variable en una distancia. Entonces, mientras más distancia nosotros recorramos, ¿qué va a pasar con este objeto? Va a ganar más velocidad. Sí, recuerden que la fuerza representa aceleración. Mientras más tiempo yo recorra acelerando, ¿qué pasa? Acelera más, va más rápido. Es básicamente eso. Entonces, aquí no podemos aplicar las ecuaciones normales. ¿Cuáles son las ecuaciones normales? De aquí. Aquí no tenemos tiempo, no nos importa el tiempo, entonces pasamos directamente a lo último. Hasta aquí, velocidad al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más aceleración por desplazamiento. Desplazamiento lo conocemos, sería cuando abandona a cerbatana, ¿no? Y eso es cuando a los 3 metros de longitud. ¿Está bien? Esto se conoce. Parte de reposo, esto es 0. La aceleración de la sacamos. Sabemos que fuerza es igual a masa por aceleración. Nos están dando qué masa tiene, entonces diríamos aceleración es igual a fuerza sobre masa. Reemplazamos esto aquí. Evaluamos. Felices. ¿Y qué pasa luego? Ya cuando son mecánicos, no se digo están felices es porque está mal. ¿Por qué está mal? Cuando aplica esta función de aquí arriba, ¿qué es lo que nos dice el capítulo de cinemática? ¿Cuándo existe esto? La aceleración y Que la aceleración sea constante. toda la aceleración es constante. Todas las ecuaciones que nosotros sabemos desde el colegio son cuando la aceleración es constante. Aquí la aceleración es constante. Ni burger. Es una función para la masa que al fin de cuentas nos va a dar una función. Estamos dividiendo esto para un número nada más. Entonces sigue siendo una función, no es constante. Como no es constante, esto no sirve. Como esto no sirve, ¿qué toca hacer? Aplicar definiciones. Sí, en tal caso, lo único que nos sirve de esto es fuerza por eso, y esa aceleración va a ser igual a fuerza sobre masa. Eso cumple siempre, a menos que estemos con impulso, que ahí sería el cambio de momento lineal. En verdad caso, ahorita estamos simplemente viendo fuerza, entonces está bien. Dicho eso, la aceleración como función sería igual a 3x cubo menos 2x cuadrado menos x, pero más x, todo sobre la masa, y la masa es 20 gramos, sería 0.0 gramos, entonces veamos cuánto va la aceleración. Sería igual a 150 x al cubo menos 100 x cuadrado más 50. Ok, belleza. Aceleración que es según la definición de aceleración. Vamos, aceleración ¿qué era? ¿Es el cambio de qué? Es la velocidad que tiene. Ajá, como derivada. Mucho más ahora que esta vaina es variable. Ya no se puede decir que es simplemente delta V sobre delta T. Eso aplica solo cuando es constante. Recuerden eso. Entonces, como se dan cuenta, tenemos básicamente 3 variables en este conjunto. Tenemos X, tenemos B y tenemos T. ¿Se puede resolver algo? No, no están en conjunto, no son las mismas cosas. Entonces no se puede integrar sino más. ¿Qué toca hacer? Esto es exacto, siempre te vas a decir, entonces esto no me cambia está respecto al tiempo y empieza gradiente. No. No, Usamos definiciones y artificios. No, la ecuación de hace rato, la de b cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 aceleración delta x. ¿De dónde nace? Nace de dos formas. Conocemos las otras ecuaciones que son respecto a tiempo, ¿no? Entonces, de la velocidad se despeja el tiempo, se lo reemplaza en la ecuación de arriba y nace esta cosa. La otra es decir que, efectivamente, la aceleración es igual a dv de t, pero multiplicamos esto por dx y para dx, entonces, ¿qué hacíamos? Ahí es que nace el artificio. Esto es velocidad. Entonces tenemos la aceleración es igual a b de b sobre
de X. ¿Qué tenemos? Tenemos que hay X, hay velocidad, nos pide encontrar velocidad, la aceleración está en términos de X. Entonces, ¿qué estoy intentando decir? Que ahora sí las cosas ya son compatibles. Tendríamos entonces que ya son compatibles. La aceleración además es un polinomio de X, ¿no? Lo que tenemos aquí. Una función cualquiera. Esto es igual a b de b sobre dx. Estamos reemplazando con aquí abajo. Entonces, si queremos encontrar velocidad, ¿qué hay que hacer? Hay que despejarla, entre comillas, ¿no? Forma de despejarla, ¿qué sería? Primero mandando el dx al otro lado. Tenemos polinomio de x por dx es igual a b de b. Y otra vez, para despejarla, ¿qué toca hacer ahora? Integrar. Entonces, así se resuelve este ejercicio. Es con integrales y evaluar. ¿Ok? Tenemos entonces, del lado derecho tendríamos velocidad al cuadrado sobre 2 evaluado entre 0 y final. Esto es igual a ¿qué? Al integral del polinomio, ya lo vamos a hacer. Para la mala sería ese mismo entre inicial y final. Inicial sería x igual a 0, final x igual a la longitud de la varilla del tubo esta cerrada, que es unos 3 metros. Entonces, tenemos que la velocidad sería 2, pero sería la raíz de 2 veces esa integral de ahí. Sí, pero como pueden ver, aquí por ningún lado podríamos aplicar la ecuación que habíamos planteado inicialmente. Aquí toca sí o sí usar definición, artificios y la integral de eso. ¿Estamos bien? ¿Todos de acuerdo? ¿Repito algo? Escuchen. ¿Qué te piden encontrar velocidad? Sí. No, Sí. de hecho, eso es lo que me iba a ir por ese camino de la fricción, gradiente. Así lo recordó porque así me la aplicó el profesor. No, esto que sería un gradiente. O sea, claro, sí, decía, esto no es aceleración, esto es gradiente de velocidad. O sea, claro, porque cada. Sí. Sería eso aquí. Entonces, no, resolvemos con toda la integral de polinomio y luego reemplazamos y evaluamos, ¿sí? Entonces, la integral de 150 x cubo menos 100 x cuadrado más 50 por x y todo esto de x, ¿no? Entonces, vamos, mi pana que sacó 91 y 90 y algo en su parcial de cálculo. ¿Cuánto sale la integral de eso? 150 x elevado a 4 sobre 4, 100. Integral al cubo sobre 3. 25x, ¿cuál? Sí, directamente, 25 cuadrado. ¿Falta algo? Más C, que es una constante. Así se hace la prueba de la constante. Sí, man. Sin las constantes. Ay, mira que no se comieron eso en el examen, por favor. ¿Qué va la constante? Sí, man. Habré equivocado. Claro, definida y cerrada. Esa pregunta, Te falta una cosa todavía. mierda, lo que 0 puntos en El ese. valor. Cuando C pertenece a los reales. Cuando C pertenece a los reales. Eso va a ser más de nuestro profesor también. No jodas. Y cuando resolvía las integrales No, separadas, tenía que sumar las integrales y poner otro integral, Ajá. otra constante, en vez de simplemente poner 0. Ajá. Eso es verdad. Claro, C1, C2 y luego así como Otra todo constante. así joden ahora. Sí, a ver. En el tiempo no, o sea, sí me quitaban puntos por no poner la constante, fue solo un miserable taller, pero no jodían con eso de Sumar las o creo que sí eran las reales, pero solo cuando fue de introducción nomás, no para el examen. No poner las de X me bajaban puntos. bueno, sí. Sí, Esto de aquí, de X. una misión, lo que sí tienes que Sí, hacerlo. loco. La puro, loco. Ya no. Bueno, ya, nada, en tal caso, ¿qué es lo que hay que hacer? Como dijo, sí, es una integral definida, tiene límites, entonces realmente no sirve poner la C. A menos que quieran poner aquí. Tenemos que polinomio mayúsculo, la integral de esa vaina sería esto de aquí. Entonces nos pide además una diferencia, entonces ahí es donde se va la constante. ¿Ya? Entonces nada, tendríamos polinomio final, polinomio evaluado final menos polinomio inicial, sería igual a lo que tenemos que meter aquí. Entonces nada, sería el polinomio evaluado en 3 menos el polinomio evaluado en 0. En 0 hacemos ese 0 de cabeza, entonces sería solo el polinomio en 3. Entonces, nada, resuelve esta vaina. Pulmones malditos que tiene este man. ¿Qué cosa? Dale primero.
Algo parecido, o sea, pero con trabajo. De ir al trabajo un resorte, ¿no? Sí. Un resorte de cada variable, y lo vamos a hacer más luego. Por resorte de cada variable se lo comprimía a cierta distancia y eso se le imprimía a un bloque, creo. Encuentren qué energía tenía el bloque, o qué velocidad salía el bloque. ¿Sí? En tal caso, este man empuja esto con, bueno, la resolución de esto, pero nos daría 2162.5. ¿Qué unidad sería? Chucha. Expresemos las unidades. Simplemente reemplacen el número ahí. Ya, exacto. Eso va, hermano. No, es porque no expresa las unidades exacto. En tal caso, esta vaina era. Eso está en newtons. Entonces sería newtons metros. Ya, para que no pase. Entonces, newtons metros. Si damos aquí adentro, tendríamos. A raíz de. Aguanta, es newtons metros sobre kilogramos. No habíamos dividido eso. Entonces, newtons sabemos que son kilogramos por metros sobre segundos cuadrados. Estamos multiplicando por metros. Entonces está sobre kilogramos. Se van los kilogramos. No recuerden que pasamos a dividir la masa, ¿no? Por eso están los newtons sobre kilogramos. Aquí justamente. Entonces va eso. Nos quedarían metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Sapo. Entonces encontramos. Sería raíz de 2 por ese número. Metros cuadrados, segundos al cuadrado. Y ahí se queda metros por segundos. Ya. Para que no jodas. ¿El ¿Qué caso? pasa? ¿Qué? ¿No te digo? ¿Por qué? No, sí da, pero es porque nos dice por las unidades. No sé, daría 68 puntos. Le sacamos de raíz a esto y nos quedan metros por segundos. Conclusión, tiene unos pulmones malditos ese, ¿no? Porque se va volando con esa velocidad. Pero, ¿está bien? ¿Está claro? Sí, no, está claro. Sí. Vamos a ver. Eso, verifiquemos con el... ¿Qué cosa? ¿Cuánto da? Ah, sí, derecho. Perdón, ya. Desconfías de mí, loco, no creo. No, es porque esto se metía a Sócrates, creo. Algo así. Yo ya. No. O sea, pues te pega por eso con enteros, me imagino. Ya, estamos bien. ¿Preguntas con esto? Todo Gucci, todo claro. A ver, ¿qué equipo de aplicar el teorema de trabajo en energía? Porque le estás metiendo un trabajo a esa masa. Está quieta, la estás empujando con una fuerza que recorre una distancia, entonces es la misma huevada. Yo soy claro. Es lo mismo. Ya pues. Vámonos con otra. Una pregunta, ¿ya hay buses? No. Sí, sí. Sí. No han dicho que van a cancelar y en realidad como tal no se ha cerrado. Y paga, entonces como tal no deberían seguir habiendo. De hecho, en vacaciones también hay, pero creo que son solo administrativos. Ahí te trepas. Eso es un poco. Camina, súbite. Y yo camino. Pero es que nosotros no, pero no. ¿Dónde vives? Ah, pero dice que caminas de la garita para acá. Claro que siempre o sea, yo salí a las 4 y lo que voy cambiando recién pasa el bus por aquí. Chale. Sí. Pero el de base cuando siempre va ayer, es que no puede hacer che, tienes que agarrar acá. No, la ruta de los San Buenos Aires ni siquiera pasa por cerca de donde vivo. No, pero para nosotros. Pues, Ah, para ustedes, no. Claro. ¿Cómo me hace cuenta? La vieja confiable. Porque pican las costillas, ¿no? No, fíjate, cuando yo me perdí, porque estoy en la 121 y terminé así. Eso pasa. Ya nos pasa, ya nos contamos nuestra historia, cómo nos perdimos. Ya, sigamos con el ejercicio, ¿sí? La bicicleta. No, no, esto es momento de conservación de energía. En conservación, entre comillas. ¿Qué tenemos? En la primera parte tenemos un impacto. En el impacto se conserva energía. No se conserva energía. ¿Por qué? Porque se pierde energía por sonido, calor y deformación. Entonces, ¿qué tenemos?
Hay que poner un escenario 1, escenario 2 y escenario 3. A ver. Tenemos 3 escenarios. En uno que tenemos, Guayaquil. Con la bala, en velocidad inicial de bala, que impacta a un bloque o a impactar. ¿Sí? Antes de. Segundo escenario, está el bloque impactado con la bala. ¿Qué pasa cuando se impacta con la bala? El bloque se va a mover, no con la bala adentro, entonces movería a una velocidad de madera-bala. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? ¿Listo? Por último, después de cierto tiempo o de cierta distancia, mejor dicho, como está ahí arriba, esta cosa se queda quieta, se detiene. ¿En dónde? A los 0.22 metros. ¿Qué tenemos que determinar entonces? ¿Cuál es la velocidad inicial de la bala? Ya, ¿qué hacemos para esto? Como se dan cuenta, está tal cual una película, son 3 escenarios. No sabemos el inicio, entonces hay que empezar por el final. ¿Qué sabemos? Nos está diciendo cuánto vale el coeficiente de rozamiento cinético entre el bloque y la superficie. ¿Por qué se detiene el bloque? ¿Qué es lo que pasó entre 2 y 3? En 2, ¿qué tenemos? La belleza, impactó, se deformó, pero a la mala, después de producirse el impacto, producirse la incrustación, deformación, sonido, calor y toda esa vaina, el sistema adquiere energía, el bloque adquiere energía junto a la bala. Entonces aquí tenemos una energía mecánica en 2. En 3, ¿qué pasa? Hay energía mecánica, es un gran depende. Depende de la altura para ver si tenemos energía potencial, pero vamos a poner el sistema de referencia y igual a 0 aquí. Entonces, ¿hay energía potencial? Ya no, pero ¿hay energía mecánica? Ya no, porque está quieto y ya no tiene altura. Entonces, energía mecánica 3 es 0. ¿Ok? ¿Por qué cambio eso? Al inicio no es más, en 2, mejor dicho, hay un número, al ¿Cómo? final se hace 0. Al inicio si tiene potencial, al final no. No, al principio tiene energía mecánica. No. Por el bloque, por la bala que viene impacto y el sistema se mueve como uno solo. Mm. El sistema este bloque bala tiene velocidad, entonces tiene energía cinética. Porque al final no. Se perdió a lo que se trató de mover por la fricción. Ajá. Pero energía, entonces, ¿qué establecemos? ¿No? La ecuación de siempre, lo del dinero. Energía mecánica en 2, o inicial, sería igual a energía mecánica final, o 3, más el trabajo de salida, que sería el trabajo de la fricción. Entonces, listo, ¿qué sabemos de este sistema? Sería energía cinética de madera bala, esto es igual a, una vez más, esto es 0, esto es igual al trabajo en la fuerza de fricción, entonces sería fricción por desplazamiento. La fricción, pues sabemos que es igual a mu por normal. Algo más que notar aquí es que en este caso la fricción es igual a mu por normal. ¿Por qué? Porque el coeficiente de fricción es constante. El que fuese variable, ¿qué habría que hacer para calcular el trabajo? Integral. Integral. Igual que hace rato con eso del acerbatano. En tal caso, listo, sabemos que fricción es igual a mu por normal, ambas constantes. Falta tener una cuantía normal, entonces, bloquecito, no sé, ponemos como que se está desplazando a la derecha, sentiríamos fricción a la izquierda, está bien, se acelera a la izquierda, no pasa nada. ¿Pero qué pasa? El sistema madera en bala tiene una masa, entonces tiene un peso, peso de madera con bala. Esto está sobre una superficie de contacto, entonces hay normal. Por lo tanto, en Y está en equilibrio. Entonces recuerda, es más que nada porque es examen, entonces tienen que justificarlo. Como de fuerzas en Y es igual a 0, positivo hacia arriba, normal menos peso sistema es igual a 0, entonces normal es igual al peso del sistema. Ajá. Ya está entonces justificado, lo metemos acá. ¿Qué tenemos? La energía cinética del sistema madera-bala es igual a ¿qué? Es transaccional rotacional, transaccional de cabeza. Entonces sería solo un medio, masa de ¿qué? Masa de la madera más masa de la bala. Ajá, ambas se mueven en conjunto. Esto por la velocidad de madera-bala. Están unidos. Ahí, Sí. Entonces, esto al cuadrado, esto es igual a
el trabajo de la fuerza de fricción, que no es más, es mu por normal, que sería esta cosa. Lo normal dijimos que es el peso, sería gravedad por fuera y adentro masa madera más masa de una bala. Está bien, esto representan la fuerza de fricción por la distancia, que pueden ver en ambos lados. La relación de ambas masas. Entonces, y nos quedaría ¿qué cosa? Entonces, ¿qué le estamos buscando? La velocidad de esta cosa. Tenemos entonces la velocidad de madera bala, será igual a raíz de 2 veces mu g delta x. Entonces, tenemos velocidad de madera bala es igual a, el coeficiente de fricción era de 0.18, gravedad 9.8, delta x era 0.22. Nos queda entonces que la velocidad de este sistema es igual a 0.88 metros por segundo. Ahí termina el ejercicio. ¿Qué faltaba? Recuerden no emocionarse en los ejercicios. Tienen que volver a leer. Pues está bien, tenemos una velocidad. Pero no nos pedían la velocidad del sistema una vez impactado. La velocidad de la bala. Ajá, entonces, nada más. Es para que nos digan, sé que esta hueá me voy haciendo. ¿Por qué? Porque no es lo que les piden. Entonces, fallaría en su única misión. Hay que volver entonces a iniciar. Ya trabajamos escenario 2 y 3. ¿Qué toca hacer ahora? Trabajar escenario 1 y 2. No, O sea, la velocidad, otra vez. con eso puedo sacar la. Vamos a poner por energía. Hacemos energía mecánica en 1, que pasa, se lleva la energía mecánica en 2, más el trabajo que salió, ¿por qué? Por el choque, vamos a poner. Ya, esto comprende el calor, sonido, deformación. Energía mecánica inicial sería igual a medio de la masa de la bala, vamos a poner mv, por la velocidad inicial de la bala, cuadrado es igual a, esto que vimos que es un medio, masa madera, más masa bala, la velocidad que llevamos al cuadrado, más la energía o el trabajo perdido en el choque. ¿Qué conoces y qué no conoces de esta ecuación? Esto es conocido, belleza. Esto es conocido. ¿Conoces cuál es la velocidad inicial de la bala? Es la incógnita. ¿Conoces cuánto es este trabajo que se perdió? Nebulo. ¿Se puede hacer por energía? Se puede. El problema es que faltan datos. No se puede por energía, entonces volvemos a la definición. Esto era un choque, un impacto. Si es que no hay fuerzas externas, ¿qué pasa? ¿Qué se conserva? Definición de fuerza que es igual. Definición. Ese es un caso. Es el cambio de momento lineal sobre el tiempo. Si es que no hay fuerzas externas, esto es cero. Entonces, momento inicial es igual al momento final. Con eso se resuelve. Y nada más. No por energía, no porque no se pueda. No se puede porque no tenemos datos. No tenemos cuánta energía se fue en el choque. Entonces, si no podemos hacerlo por esa forma, nos toca meternos con impacto. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que al inicio se mueve solo la bala. Entonces, recuerden que esto es el sistema, ¿no? Entonces, tenemos momento inicial de la bala más momento inicial de la madera es igual a momento final de la bala más momento final de la madera. ¿Qué pasa al inicio? La madera está quieta, entonces esto es 0. Se murió. El momento inicial de la bala es que es igual. Momento lineal, chicos. La fórmula. La bala por la velocidad inicial de la Ajá. bala. Masa bala. Velocidad inicial de la bala. ¿Está bien? Al final, el de la bala, ¿qué va a ser? Va a ser lo mismo, ¿no? Pero al final, nada más. Masa bala por velocidad final de la bala. La madera sería masa de madera por velocidad final de la madera. ¿Qué pasa con estas dos velocidades? Para energía lo decimos implícitamente, pero son las mismas. ¿Por qué? Porque queda incrustada y de ahí se mueven como uno solo. Como el matrimonio. Entonces, ¿qué tenemos? Masa bala, velocidad inicial de la bala es igual a masa de la bala más la masa de la madera, todo por
la velocidad final de la madera o la velocidad de la madera bala, como sea que ustedes trabajen sus variables, ¿no? Como lo hicimos acá. En tal caso, ¿qué conocemos de esto? Conocemos todo menos la velocidad de la bala, entonces, ¿qué hacemos? Despejamos. La velocidad de la bala es igual a la velocidad madera bala por la masa del bloque más la masa de la madera, todo sobre la masa de la bala. Tenemos entonces, esto es igual a algo. Veamos cuánto es ese algo. Sería 0,88 por la masa de la bala era de 5 gramos, 0,05 más 1,3, todo para 0,05. Encontramos que la bala sale de una velocidad de 23,75, pero 76 metros por segundo. La cerbatana fue más efectiva. ¿Ya? En tal caso, ¿entendido? ¿Preguntas? Ponte arriba las datos. Ahí los he movido. ¿Ya? Acá hay un ejercicio más aquí, si no ya... Sí hay. Si no ya le iba a matar. Estoy hablando hace rato 2 horas. ¿Qué tenemos? Ya, tenemos una barra uniforme de 10 metros de longitud, pesa 100 newtons, tiene 50 grados con horizontal, pivotea respecto al lado izquierdo. Tenemos una tensión 90 grados. Entonces, listo. Nos pide determinar cuánto hay de reacción. No es más. Fíjense en lo que les pide, no como otros que me dicen cuánto vale el ángulo de la barra. No me dicen que el ángulo de la reacción. A la madre es lo mismo. Pero como te lo presenten, tú buscas distintas formas. En tal caso, ¿qué sería X? Sería una reacción en Y y una reacción en X. ¿Y por qué ponemos estas direcciones de cabeza? ¿Qué es lo que pasa con esta barra? Si es que no estuviera el suelo, ¿hacia dónde se mueve? Hacia abajo. Entonces, quiere bajar. Como quiere bajar, ¿qué hace? Aplasta el suelo, por tanto, el suelo para arriba. ¿Por qué ponemos reacción X a la derecha? ¿Qué siente la barra en el extremo de arriba? Una tensión que no solo jala hacia arriba, sino a la izquierda. Si va a querer meter esta barra a la pared, ¿qué hace la pared? No, mi loco, para la derecha. Ya está deteniendo. Por eso las reacciones son así, arriba y a la derecha. Dicho eso, empecemos a trabajar. Digamos que, ¿qué se puede hacer? Ya, tenemos estos 50 grados aquí. Por geometría, los 50 grados se reflejan aquí arriba. Entonces, esto vale 90, aquí serían 40 grados para formar los 90. Dicho eso, si hacemos sumatoria de fuerzas, no tenemos nada. ¿Por qué? Veamos. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, positivo hacia arriba. Tenemos hacia arriba la reacción en Y más tensión en Y menos peso, es igual a 0. Entonces tendríamos que, no conocemos ni la reacción en Y ni la tensión en Y. No nos sirve. ¿Qué pasa si hacemos sumatoria de fuerzas en X? Este mismo igual a 0, positivo a derecha. ¿Qué va a la derecha? Reacción en X. A la izquierda tensión en X. Esto es igual a 0. Y no es más, no tenemos nada, no sirve. ¿Qué toca hacer entonces? Vamos chicos, equilibrio. ¿Con qué nos metemos de cabeza? ¿Por qué no hacemos fuerzas? Primero, no hacemos fuerzas porque ocurre esto. Tenemos que una variable depende de otra y no conocemos ni la una, por tanto no conocemos la otra. Es una pérdida de tiempo empezar con esto.
Por eso se empieza con torque en el examen, Simón. O sea, pues, otra vez, empezamos con torque es porque lo que nos suelen pedir son las fuerzas, son valores, no un ángulo que me lo dicen mal. Entonces, nos metemos con torque, ¿qué hacemos? Motor de torque respecto a qué punto. Conocemos reacción Y y reacción X, no las conocemos, entonces nos conviene hacernos ellas. Entonces ponemos el motor de torque respecto al punto cero. Esto está en equilibrio, entonces positivo antihorario. Belleza. ¿Qué torque es positivo? ¿Quién jala en sentido antihorario? Atención. Sería aquí tensión en X por distancia en Y más distancia, más tensión en Y por distancia en X, ¿o no? ¿Conviene usar eso? No conviene porque no hemos calculado cuánto vale la distancia en Y, cuánto vale la distancia en X, ni cuánto vale la tensión en Y ni tensión en X, que se puede hacer. Sería tensión coseno o seno de 40 respectivamente. Pero si estamos hablando de torques, conviene más usar la definición. Sería tensión por, ¿qué cosa? El radio, que vale L, es decir, los 10 metros ahí, pero vamos a ponerlo como una variable. ¿Y por qué más? ¿Qué nos falta? El seno de el ángulo interno. ¿Qué ángulo interno tenemos aquí? 90. Entonces, ¿qué pasa con esto? Es directamente 1. Entonces tenemos tensión por L. Sí, al menos para el torque de esta cosa, de la tensión. Otra forma de verlo es que, como la tensión no está inclinada respecto a la barra, no porque forma 90 grados, entonces todo el torque que damos es efectivo. ¿Por qué? Porque no estamos perdiendo torque poniendo inclinado. ¿No se dan cuenta? Si cogemos la puerta esta, vamos con la puerta. Claro, la puerta. Sí, claro. ¿Cuál es la puerta? Cuando te vas en el carro, pues cierra la puerta. Ah, no, pendejo. Estoy viendo esto del ángulo de efectivo. Yo ejerzo una fuerza totalmente perpendicular. ¿Qué pasa? Para acelerarlo con cierta aceleración, la fuerza que hago es mínima. ¿Por qué? Porque toda la fuerza que estoy haciendo se traduce en torque. Si un punto es así, ¿qué pasa? Si quiero moverla igual de rápido, estoy perdiendo fuerza. No, porque la fuerza que es paralela no hace trabajo, no hace torque. Está de gusto. Entonces, mientras más perpendicular esté, más efectiva es. Eso que vemos ahí. Cuando está perfectamente perpendicular, entonces todo el torque, claro, toda la fuerza se traduce en torque. ¿Ya? ¿Estamos bien con eso? Sí. Listo. Entonces, belleza. Por esto de 90 grados, el torque sería simplemente tensión por L. ¿Qué otra fuerza hace torque aquí? ¿Qué nos falta poner aquí en el diagrama cuerpo libre? Claro, porque quiere caer la masa, porque tiene masa, tiene peso. Entonces sería peso de la barra. Belleza. Entonces aquí sería menos el torque de el peso y esto es igual a 0. ¿Listo? El torque del peso, ¿qué va a ser igual? Aquí así mismo pueden jugar con la definición. En tal caso sería la fuerza, que sería, pero atención, menos la fuerza, que es el peso, el brazo de palanca, que sería L o L medios. L medios, porque estamos en la mitad del seno del ángulo interno, que sería, ese aquí es 40. Nada más. Es igual a 0. Lo que estamos buscando es cuánto vale la tensión. Entonces tenemos tensión es igual a, pero se vale. Tensión es igual a peso medios, seno de 40. Y veamos cuánto sale eso. ¿Estamos bien? ¿Todo claro? Y lo tenemos entonces, esto sería 32.1 newtons. Bien, teniendo esto, ¿qué hay que hacer? Otra vez nos pide calcular el módulo de la reacción. Entonces hay que calcular cuánto vale cada reacción y luego meterle Pitágoras a eso. ¿Estamos bien? ¿Estoy claro? Sí es. Entonces volvemos con la ecuación de Y. Ahí tenemos que la reacción en Y sería igual a peso menos tensión en Y. La tensión en Y aquí es igual. Tensión seno, tensión coseno. Seno de 40. O sea, tensión seno 40.
Entonces, nada, conocemos los valores, simplemente reemplazamos. Este sería igual a 100 menos 32.1 por el seno de 40. Nos da entonces que la reacción en Y tiene que ser de 79.4 newtons. ¿Qué pasa con la reacción en X? ¿No? Sería tensión, en este caso coseno. Y sería, veamos, o no le pegues. Ah, así eres. Pilas, repórtale. Ay, tío, cállate. Debe faltar las pilas, lo que tenía yo la otra vez, pues se le pegaba hasta. Ay, no. No te cambiaste, ya vale, sigue como pegando esta regla. No, este regalo me sobró. En tal caso, una vez más, nos piden el módulo, no nos piden las reacciones. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pitágoras. Tenemos entonces que R vale raíz de 79.4 cuadrado más 24.6 cuadrado, que nos da 83.1 newton. ¿Ya? Entonces, con eso hemos hecho todo el examen, parece. Qué belleza. Ahí está. ¿Preguntas? ¿Todo claro? ¿Qué más? Ah, y cuando aplicaste tu piso y sacaste la tensión, entonces ya pudiste buscar la reacción de una y la reacción de otra. Claro, es lo que teníamos inicialmente en las ecuaciones esas, que no sirve porque puedes, no puedes reemplazar ningún dato numérico aquí. Entonces, primero te toca encontrar cuánto valen las tensiones para ahí meterlo. En otra forma, sería aplicando torque respecto a este punto, pero sería solo conociendo una de las dos reacciones. Por ejemplo, digamos que conocemos reacción en Y. Hacemos torque aquí, ahí encontraríamos cuánto vale la reacción en X, entonces ahí se puede hacer Pitágoras. Pero meterse con torque aquí es muy vistoso, como por las puras. ¿Estamos bien? Claro. Ahí es. Sí. O sea, está mudo. Fernando, Cuídame. gracias. Nos vemos. Chao.